Hola, soy el doctor Santiago Cicias y hoy vamos a abordar los síndromes mononucleósicos. Lo trataremos de hacer desde el punto de vista clínico y de una manera sencilla y práctica. Ya en los años 1800 se describía a la mononucleosis infecciosa, o se reconocía como tal, a un síndrome clínico que consistía en fiebre, faringitis y adenopatía. Los alemanes, en 1889, le pusieron el nombre de fiebre glandular. Ya en 1920 salió un artículo del Hospital Johns Hopkins en el cual hablaba de la leucocitosis mononuclear en reacción a una infección aguda, ya que hasta ese entonces no se conocía la existencia del virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr se reconoció como agente etiológico a partir de 1960. Como recién dijimos, el síndrome mononucleósico consta fundamentalmente de fiebre, poliadenopatías y faringitis. Entonces, ante la presencia de un paciente que viene a la consulta con esta triada, uno siempre tiene que pensar en un síndrome mononucleósico. A eso también podemos agregar en el interrogatorio y en el examen físico la presencia de astenia, hepatoesplenomegalia, rash y edema bipalpebral. Una vez que tenemos la sospecha clínica que podemos estar ante un síndrome mononucleósico, tenemos que ver cuál podría ser la etiología. En más del 90% de los casos se debe al virus de Epstein-Barr, pero también puede estar presente el citomegalovirus, la primoinfección por HIV, la toxoplasmosis. En los chicos se puede ver el herpes virus tipo 6, que es el exantema súbito o la famosa secta. También puede aparecer hepatitis virales anictéricas y el pseudolinfoma inducido por drogas, el cual después vamos a considerar. El algoritmo que vamos a seguir para el diagnóstico etiológico es el siguiente. Aparte de la analítica general, vamos a pedir primero una reacción de Paul Brunner, que son los anticuerpos heterófilos para el virus de Epstein-Barr. Si esto nos da positivo, tenemos la confirmación de que es una mononucleosis por virus de Epstein-Barr. Si esto nos da negativo, deberíamos pedir una IgM anti-Epstein-Barr, la cual, si nos da positivo, ya volvemos a tener el diagnóstico de que es una mononucleosis por Epstein-Barr, que es la causa más frecuente. Si esto nos da negativo, ahí sí tenemos que seguir a la segunda causa, que sería buscar el citomegalovirus, lo cual lo haríamos con una IgM anti-citomegalovirus. Si esta me da positiva, estamos en presencia de un síndrome mononucleósico por citomegalovirus. Si esto nos da negativo, ahí sí tenemos que ir a buscar las otras causas como la primoinfección por HIV y la toxoplasmosis. Ya tenemos la sospecha de un síndrome mononucleósico. Ahora vamos a ver qué laboratorio vamos a pedir para confirmarlo. En cuanto al laboratorio general, aparte de lo que pueden ser los reactantes de fase aguda, vamos a pedir un hemograma que nos va a dar una linfocitosis con la característica de tener linfocitos atípicos llamadas células de Downey. También puede aparecer trombocitopenia. Otra cosa que vamos a pedir es un hepatograma para ver cómo están las transaminasas que pueden ser que estén elevadas. Aparte de eso, vamos a pedir los estudios específicos para ver los agentes etiológicos. Con respecto al Epstein-Barr, lo primero que se pide es la reacción de Paul Brunner, que son anticuerpos heterófilos contra glóbulos rojos de oveja. El problema es que esto se hace positivo recién a la segunda semana. Para el mismo Epstein-Barr podemos pedir anticipadamente una IgM anti-Epstein-Barr. Si sospechamos la presencia de un citomegalovirus, lo que vamos a pedir es una IgM anti-citomegalovirus. Lo mismo que si sospechamos la presencia de un HIV, pediremos los test para HIV y con la toxoplasmosis se pide la IgM para toxoplasmosis. De todas maneras, tengan en cuenta que no se piden todos los estudios de manera conjunta, sino que vamos a ver un algoritmo adecuado para ver cómo lo pedimos.
En este cuadro vamos a ver la preponderancia que tiene cada uno de los signos, síntomas y laboratorio del síndrome mononucleósico en cada uno de las enfermedades que puede llegar a producirla. Otros estudios que se pueden pedir sería la ecografía abdominal. Esta yo la pediría ante la sospecha de que el paciente pudiera tener una hepatomegalia o una esplenomegalia. También me puede servir en algunos casos, ya que el paciente puede presentarse de manera aguda con un abdomen agudo por una ruptura esplénica, ya que el aumento de vaso hace que esté más expuesto y ante un golpe puede haber una ruptura o puede esta ser espontánea. Ante esa sintomatología, yo con la ecografía puedo tener la confirmación de la ruptura esplénica. Nos vamos a detener un poco en la faringitis. ¿Por qué? Porque es común que en la mononucleosis infecciosa aparezca una faringitis pultácea, la cual puede ser perfectamente confundida con una amigdalitis pultácea por estreptococo. De hecho, muchos de estos pacientes van a ser tratados con antibiótico por pensar que es una estreptococcus. Es más, un 30% de las pacientes que tienen mononucleosis por Epstein-Barr tienen test rápidos para estreptococos positivos. Normalmente una mononucleosis me va a dar una angina pultácea y va a tener mayores cadenas ganglionares involucradas. En cambio, la amigdalitis pultácea por estreptococo me va a dar la angina pultácea y los ganglios regionales. Ambos van a tener fiebre alta. En conclusión, en toda amigdalitis pultácea, pensar en mononucleosis y buscar poliadenopatías, esplenomegalia o si la clínica persiste por más tiempo del debido. En esta diapositiva vemos una típica angina pultácea, la cual es bastante indistinguible entre la producida por la mononucleosis y la estreptocóxica. Otra cosa que también se puede ver en ambas es la aparición de petequias en el paladar. Otro signo en el cual me quiero detener es en el rash. La mononucleosis me va a dar un rash temprano, maculopapular, evanescente, no pruriginoso. Pero como se dijo anteriormente, que es común confundirla con una angina estreptocóxica y por ello dar antibióticos como la amoxicilina, esta puede desencadenar un rash maculopapular pruriginoso y más prolongado. Lo que hay que tener en cuenta es que esto no significa que el paciente tiene alergia a los beta-lactámicos. Una vez curada la mononucleosis, el paciente perfectamente puede seguir tomando beta-lactámicos. Aquí vemos en esta diapositiva, por un lado, el rash producido por la mononucleosis, el cual es maculopapular temprano, evanescente y no pruriginoso, a diferencia del rash que produce el paciente que tiene mononucleosis y toma amoxicilina, que es más prolongado y pruriginoso. La evolución de la mononucleosis por Epstein-Barr es generalmente benigna y mejora entre 3 y 4 semanas. Hay que hacer hincapié que el paciente no debería hacer deportes mientras persista la esplenomegalia por riesgo de ruptura. Otra cosa que puede llegar a persistir por más tiempo es la fatiga, que puede llegar a ser hasta 3 meses. E inclusive algunos lo asocian como uno de los causantes del síndrome de fatiga crónica, aunque esto es discutible. Existe una enfermedad hereditaria que es el síndrome linfoproliferativo ligado al cromosoma X, el cual tiene una deficiencia específica contra el virus de Epstein-Barr, una inmunodeficiencia específica, lo cual hace que si este paciente, generalmente que son hombres, se contagian, ¿no es cierto?,
con un virus de Epstein-Barr, ese virus va a producir una enfermedad severa, prolongada y generalmente fatal, usualmente debido a una necrosis hepática. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología del virus de Epstein-Barr. Cuando ingresa al organismo, invade a los linfocitos B, los cuales se distribuyen en todo el sistema retículo endotelial. Estamos hablando de vaso, hígado y ganglios. Normalmente, quien frena la progresión de la enfermedad son los linfocitos T, especialmente los natural killers. Ahí es donde puede llegar a haber un problema cuando hay un déficit de respuesta de dichos linfocitos. Esto uno lo va a ver generalmente cuando hay inmunosupresión, por ejemplo, en los pacientes trasplantados. De hecho, existen los trastornos linfoproliferativos post-trasplante. Esta disminución de la acción de los linfocitos T hace que los linfocitos B puedan crecer de manera desmedida y transformarse en ciertos tipos de tumores como linfomas Hodgkin, no Hodgkin, leiomiomas o linfoma de Burkitt. Otro diagnóstico diferencial que tenemos que tener en cuenta es el pseudolinfoma inducido por drogas. Esto se trata, de que ciertas drogas como la fenitoína pueden inducir un síndrome tipo mononucleósido, el cual cuenta con fiebre y poliadenopatías, lo que no tiene faringitis ni afectación hepática. Y sí, además se le puede agregar linfocitos atípicos, pero en un número menor al 10%. A veces esto se confunde con linfomas. Hay que tener en cuenta, de que en el linfoma no va a haber células atípicas, sino células anormales. Y también hay que tener en cuenta el nexo con la droga que se está tomando. En cuanto al tratamiento de acuerdo al agente etiológico, como ya vimos, el virus de Epstein-Barr generalmente tiene una evolución benigna y su tratamiento es sintomático. Lo mismo ocurre con el citomegalovirus en paciente inmunocompetente y también con la toxoplasmosis en paciente inmunocompetente. En cuanto al HIV como primo infección, se determinará de acuerdo, a las normas actuales si es necesario o no ser tratado. En cuanto al pseudolinfoma por drogas, lo que hay que hacer es la suspensión de la droga que causó este problema. Como conclusión, ante la presencia de un paciente que consulta por fiebre, poliadenopatías y faringitis, debo pensar en mononucleosis infecciosa, de las cuales el 90% se va a deber principalmente al virus de Epstein-Barr, un 5% al citomegalovirus y no debo olvidarme del HIV y la toxoplasmosis. Otra conclusión importante es que muchos de estos pacientes van a venir con una angina pultácea, la cual yo puedo confundir con una angina estreptocóxica, para lo cual tengo que hacer especial hincapié en el examen físico y en el interrogatorio para determinar y que no se me escape una mononucleosis. Muchas gracias.